Entonces, lo primero que ocupamos es un buen planteamiento del problema. Tenemos hipótesis de continuidad y de que los límites laterales al infinito, los límites a más y menos infinitos son los mismos. Y queremos probar algo que se ve medio complejo porque hay bastantes parámetros. Hay una R, hay una X y hay una Y. Entonces tenemos un cuantificador, dice que para cualquier R, es lo mismo que decir para todo R, y luego existen parejas de elementos X y Y en R. Como estamos probando para todo R, queremos pensar algo directo. Cuando le dicen a uno, pruebe que algo ocurre para cualquier R, y en cálculo vemos mucho el para todo epsilon mayor que 0, entonces nosotros podemos pensar en, bueno, considere un R que sea arbitrario. Entonces, en vez de tener un cuantificador que dice para todo R, dejemos un R fijo y ya tenemos algo con qué trabajar. Entonces, antes el R no existía, es una variable, ahorita lo podemos fijar. Hacemos así, solución, sea R mayor que 0. Y un elemento arbitrario. Una vez que R está fijo, a veces la letra R no cambia, pero es una constante, ¿verdad? Es igual de bueno que poner un 1, un 2, un 5, o el valor un medio, ¿verdad? Es un número que está fijo. Entonces, al ponerlo en la expresión, simplifica un poquito las cosas. Entonces, hay que probar ahorita que existen X y Y en R, tales que la diferencia de ellos es R, y las imágenes son la misma. Una primera cosa es que el X y el Y son dos variables, pero dependen de R. Entonces, en realidad, podemos simplificar una de ellas. Podemos decir que X es igual a Y más R. ¿Verdad? O sea, si R fuera, por ejemplo, 1, estaremos diciendo X es igual a Y más 1. O sea, los números son Y y Y más 1. Entonces, en vez de estar diciendo existen dos valores cuya diferencia es 1, ¿por qué no decir hay un valor y el valor sumándole 1 tienen cierta propiedad? Entonces, tiene cierto sentido simplificarlo así y nos podemos quitar una variable, ¿verdad? Entonces, podríamos decir existe un X o existe un Y tal que f de Y más R es igual a f de Y. Bueno, aquí lo puse como Y, no importa cuál sea el nombre de la variable. Primero decirles, aquí ya hemos avanzado en la solución del problema, aunque no hemos hecho ninguna deducción, no hemos sacado ningún dato, no hemos usado ninguna conclusión lógica matemática, pero el problema es ligeramente más sencillo que antes, porque antes era un para todo R, ahora R es un valor que está fijo, existen elementos que cumplen tal cosa, y además nos quitamos la X de encima, diciendo que X era igual a Y más R. Luego entremos a lo que son las hipótesis del problema. Tenemos una función que es continua en todo R y además cumple que sus límites laterales, sus límites de más infinito y menos infinito son los mismos. Estas propiedades que están aquí, la de los límites, afecta cuando X es grande en valor absoluto, cuando la variable es grande en valor absoluto. Y la función continua afecta todo el intervalo. Y nosotros queremos probar algo de existe, ¿verdad? Una existencia. Bueno, aquí podemos hablarlo por existe un Y, ¿verdad? Ya que X es Y más R. Queremos probar que existe un punto que cumple tal cosa. En este caso, una cosa que depende de la función. Teníamos dos formas de probar un existe. Uno es de forma directa, dando un ejemplo. Entonces, podemos intentar. Uno, dar un ejemplo. O trabajar por contradicción.
Entonces, en general, cuando tenemos un existe, tiene sentido buscar un ejemplo si tenemos cómo encontrar el ejemplo, ¿verdad? A veces estos ejemplos en cálculo no los encontramos realmente, sino que decimos, el ejemplo es el supremo. Toma el supremo de los elementos que cumple tal cosa, ese supremo tiene la propiedad, por lo tanto existe. En este caso, tenemos una función sin mucha información. O sea, la continuidad es fuerte y la cumple sobre todo R, pero aparte de eso no tenemos nada sobre las imágenes. Y sabemos que algo pasa cuando el valor de f de x, cuando x en valor absoluto es grande, sabemos que f de x está cerca de alfa. Son propiedades que son muy generales. Entonces, dar un ejemplo, de todo R, encontrar un ejemplo que cumpla una propiedad se ve como complicado. Entonces, este de aquí es complicado. El de abajo tiene un poco más de sentido, porque cambiamos el existe por un para todo, y entonces podemos agregarle a nuestra función una propiedad adicional que cumple en todos los elementos. Es continua en todo R, y además cumple una nueva propiedad. Escribámosla aquí. Suponga, por contradicción, que para todo y en R, f de y es diferente de f de y más r. Ok. Entonces tenemos este dato, que es muy importante. Podemos asumirlo por contradicción. Y bueno, tenemos la parte de la continuidad y tenemos a los límites. Entonces, de momento, igual que antes, escribimos un poco más, no hemos hecho deducciones, pero el problema ha sido simplificado de forma bastante razonable. Por lo menos, en este camino de contradicción, agregamos una hipótesis adicional. Lo que sigue ahora es, de alguna forma, usar la continuidad o los límites laterales. Los límites laterales ahorita no nos van a decir tanto, porque podemos decir, por ejemplo, que f de y, cuando y es grande, va para el mismo límite que f de y más r, ¿verdad? Porque si y es grande, y más r también es grande. Pero eso no nos dice mucho. Que dos funciones se acerquen mucho a un límite no nos va a implicar que sean iguales, ¿verdad? Porque estar cerca de un límite solo significa que estaría en un intervalo de límite. Entonces, la propiedad de los límites de momento no parece ser útil. Está bien que uno intente trabajarla y ver qué puede hacer con ello, pero es importante no encasillarse y concentrarse solo en una de las propiedades. Si tenemos varias propiedades, es bueno examinar las propiedades que tengamos y tal vez examinar qué podemos hacer juntándolas. Bueno, aquí hay una propiedad muy buena que es la continuidad. La continuidad porque si nosotros tenemos dos funciones, si h de x es diferente de g de x y ambas son continuas, entonces podemos decir que g de x es siempre mayor que g de x o viceversa. Entonces, para todo x, h de x es mayor que g de x, o para todo x, h de x es menor que g de x. Ok, aquí hay que tener cuidado con el cuantificador, ¿verdad? O sea, si es diferente de 0, por supuesto que uno es mayor que el otro. Pero lo que dice esto es que todos son mayores o todos son menores. Bueno, eso es la continuidad. La forma que uno lo puede deducir es considerando, por ejemplo, considera una función g de x o g de y que sea la resta de estas dos funciones. F de y más r menos f de y. Esta es la suma de continuas, ¿verdad? Ambas funciones son continuas. F es continua, pero f de y más r es en esencia la misma función y claramente va a ser continua. Entonces tenemos resta de continuas, g de y es continua. Y el teorema de valores intermedios nos decía que
si una función tiene un punto arriba del cero y otro punto abajo del cero, entonces eventualmente había un cruce. Entonces hay una consecuencia de valores intermedios, teorema de valores intermedios, nos dice que si G es una función continua que no pasa por cero, entonces G es siempre positiva o siempre negativa. Decimos G no cambia de signo. Que no cambia de signo. ¿Qué eso quiere decir? Que f de y más r es mayor que f de y para todo y, o para todo y, f de y más r es menor que f de y. No es difícil ver que ambos casos son similares, pero uno puede asumir el primero. Vamos a asumir este de aquí. ¿Por qué podemos asumirlo? Sin pérdida de generalidad. En caso contrario, podemos multiplicar por un menos 1 y obtendríamos el contrario. Y vean que menos f es una función continua y satisface que el límite a la izquierda y el límite a la derecha es el mismo. Y además, si menos f de x es igual a menos f de y, pues f de x es igual a f de y. Entonces, sin pérdida de generalidad, podemos asumir que f de y más r es mayor que f de y. Esto para todo y en R. ¿Okay? Entonces, esto intuitivamente nos lleva a una contradicción porque pensemos en un valor aquí, un y cualquiera, digamos puede ser 0. Tenemos la función cumple algún valor y si avanzamos R pasos, la imagen va a estar por encima. 2 R pasos, la imagen está por encima y así sucesivamente. Pero esta función se acumula en un valor alfa. Algún límite alfa. Pero si nos vamos para la izquierda, este comportamiento se sigue manteniendo. La imagen se iría para abajo. Y eso contradice el hecho de que el límite a la izquierda también sea alfa. Entonces, intuitivamente ya tenemos la contradicción y lo podemos formalizar. Hay varias formas de hacerlo. Una forma sencilla es ver qué pasa con f de 0, ¿verdad? Porque yo les puedo decir f de 0 tiene que ser menor que alfa. De lo contrario, subiríamos y el límite no puede ser alfa. O si lo vemos al revés, aquí la contradicción, digamos, f de 0 menor que 0 está bien, pero eso nos da una contradicción en menos infinito. Y entonces, lo que podemos ver aquí es afirmación. F de 0 es menor que alfa, ¿verdad? La prueba es si f de 0 es mayor o igual que alfa, entonces nosotros sabemos que la función es creciente, por lo menos cuando da saltos de R, o sea, podría decrecer de un punto al otro, pero por lo menos en R pasos aumenta. Entonces, si esto ocurre, tenemos que f de n más un R, sabemos que es mayor que f de n por R, que va a ser mayor que, digamos, que f de R. Y f de R va a ser mayor que f de 0, que f de 0 es mayor o igual que alfa. Entonces, digamos que este de aquí. Quiere decir que f de nr
Si n es mayor que 1, este de aquí siempre va a ser mayor que alfa, pero digamos un valor fijo, f de r, que es mayor que alfa. Y esto contradice la definición de límite, ¿verdad? Porque si aquí está alfa, f de 0 puede ser alfa, entonces hay que tener un poquito de cuidado. Y aquí está f de r. Y si nosotros tomamos un intervalo pequeño, que sea más pequeño que esta distancia, todos los demás puntos van a estar a la derecha y no en el intervalo alfa, como dice la definición de límite. Contradice la definición de límite. La definición de límite al infinito, porque la definición dice que si epsilon es igual, por ejemplo, a f de r menos alfa, existe un m tal que si x es mayor que m, f de x menos alfa es menor que epsilon. Pero si n más 1 por r es mayor que este m, y sabemos que si n es grande esto va a ocurrir, nosotros tenemos que f de n más un r es mayor que f de r, que lo escogimos como alfa más r, alfa más epsilon, perdón. O sea, f de n más 1 por r es menos alfa, es mayor que epsilon, ¿verdad? Y eso no debería ocurrir. Entonces eso contradice la definición de límite. ¿Okay? Entonces lo que concluimos aquí era que f de 0 tiene que ser menor que alfa. ¿Okay? Pero de forma análoga, podemos decir que f de 0 es mayor que alfa, ¿verdad? Y en este caso haríamos la contradicción yendo al infinito negativo. Análogamente, usando definición de límite cuando x va para menos infinito de f de x. Y eso nos da una contradicción general. Eso nos da una contradicción. Nos da una contradicción, puesto que f de 0 no puede ser mayor que alfa y menor que alfa. No es posible. Alfa mayor que f de 0, mayor que alfa. ¿Okay? Y la contradicción, lo único que nosotros asumimos fue aquí, que f de y era diferente de f de y más r. Entonces así podemos concluir el resultado. Por lo tanto, existe un y en r tal que f de y es igual a f de y más r, y como r era arbitrario, concluimos el resultado.